nacemos, desde que venimos a este mundo, estamos bajo autoridad de algo o de alguien. La primera autoridad que recibe el ser humano son los padres. Los padres son los que te van a enseñar el bien y el mal. Son los que te van a corregir en cada momento. Son los que van a ejercer autoridad sobre tus decisiones mientras tú seas menor de edad. O sea, la primera autoridad, y muy importante en la formación de la personalidad humana, ahí están los padres. También tenemos la autoridad de los maestros en la escuela. Los maestros son los que ejercen autoridad, los que nos educan en cómo estudiar y profundizar en las materias escolares para que nosotros estemos mejor preparados y equipados para la vida. Un maestro puede llegar a ser un guía, un padre, cuando estos no lo tienen físicamente. Conocí muchos casos y muchos ejemplos en mi niñez, en mi juventud, de maestros que se convertían en amigos de los alumnos y que enseñaban cosas maravillosas y que nos divertíamos juntos, pero que nunca dejaban de tener autoridad en el aula. Una de las personas que más autoridad yo he conocido ya en el caso de la iglesia es Ramonín. Qué lástima que los hijos no estén aquí, porque si había alguien en la iglesia de los amigos como autoridad, cada vez que se paraba a decir algo en cualquier junta o reunión y que todos teníamos que escuchar, era precisamente Ramonín. Ramonín tenía una autoridad y un carisma muy peculiar, único, ¿verdad? Porque él sabía conjugar la docilidad y el buen carácter y llevarse bien con todos los jóvenes, hasta jugar contigo en la playa. Sin embargo, nada de eso hacía que él perdiera autoridad. O sea que hemos tenido seguramente cada uno de nosotros muchas personas en nuestra vida que ejercieron autoridad, que ejercieron un tipo de autoridad, ya sean los padres, ya sean los maestros, ya sean nuestros pastores, ejercieron autoridad sobre nosotros, personas a las cuales nosotros le habíamos entregado parte de nuestra vida, confiábamos en ellos, escuchábamos atentamente y cuando nos regañaban por algo que estaba mal siempre escuchábamos con atención, ¿verdad? Hoy voy a hablar un poco en esta mañana de la autoridad de la Biblia. Miren, la Biblia no es un libro, es una biblioteca, es un conjunto de libros, por eso se llama así Biblia, y de ahí viene la palabra biblioteca, ¿verdad? Es un conjunto de libros que están escritos, divididos en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay 66 libros según la tradición protestante escritos, 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. 66 libros escritos en diferentes épocas, en diferentes situaciones y contextos de la vida. El Antiguo Testamento nos habla básicamente de la elección de un pueblo, que era Israel, de todo lo que tiene que pasar ese pueblo por el desierto, de cómo Dios los guía hasta la tierra prometida, cómo Dios le da un hogar, una identidad, los forma como nación para que sean pueblo suyo. El Nuevo Testamento nos habla de algo muy esencial, que es lo más importante que nosotros debemos conocer de la Biblia. Nos habla de quién, de Jesús, del nacimiento de Jesús, de su muerte y su resurrección, y de cómo a través de su sacrificio en la cruz, tú y yo podemos ser salvos. Esa es la esencia, la clave, lo fundamental, la figura más importante. Seguramente cuando leemos la Biblia nos han cautivado historias de grandes personajes bíblicos como David, Moisés y otros más. Seguramente alguna de esas historias nos maravilló cuando éramos niños, ¿verdad? Pero la verdad es que el personaje más importante, el que le da sentido a la vida, en el cual nosotros debemos estar siempre atentos a su voz, es precisamente Jesús. Jesús murió por ti. Y esto es lo más importante. El mundo está en pecado, pero hay una solución para este mundo perdido y pecador. Hay una única solución, hay un camino al Padre de vuelta. Y ese camino, ¿quién es? Jesús. De eso nos habla la Biblia.
Ahora, hay otros elementos que nosotros podemos considerar. Y una de las cartas, hablando de autoridad, una de las personas que ejerció más autoridad sobre Timoteo fue precisamente Pablo. Pablo lo llamaba el hijo amado. Era la descendencia espiritual de un nuevo líder, de un nuevo pastor. Y Pablo le escribe a Timoteo dándole consejos, advirtiéndole de los peligros y de las tentaciones que puede estar sujeto cuando comience a ministrar en aquella iglesia de Éfeso. Una iglesia compleja, una iglesia difícil, una iglesia donde hay líderes, ¿verdad? Entonces Pablo le da este consejo. En una de sus cartas, precisamente en segunda de Timoteo, miren todo lo que le escribe a su hijo amado para aconsejarlo, para bendecirlo, ¿verdad? Miren lo que le dice. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Estoy citando segunda de Timoteo, capítulo 1. Por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Ven qué lindo, ¿no? Ven qué carta más hermosa de un padre espiritual a un hijo que se está formando en el ministerio. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Miren el origen de la fe. ¿Sabe que la fe se puede formar a través de la transmisión de la familia? Y muchos de los que están aquí heredaron esa fe. Por herencia, ¿verdad? La fe es algo personal, yo lo sé. Pero en el sentido de que usted ha sido educado en la fe cristiana, porque alguien de la familia lo llevó a la iglesia desde pequeño y le enseñó lo que necesitaba saber, la esencia del Evangelio de Cristo. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y ahí sigue hablando más adelante, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Más adelante dice aquí, en el 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Me tomo un poquito de agua. Ahora, ¿qué nos dice la palabra, verdad? Nos dice algo muy importante. Y hay varias cosas que debo considerar, pero voy a tratar de ser breve. O sea, si nosotros leemos la palabra completa de Génesis y Apocalipsis, pero no comprendemos el misterio de la cruz, nosotros no hemos entendido nada y estamos perdidos. Así de sencillo, fíjense. O sea, lo esencial cuando usted lee la Biblia, por eso el apóstol Pablo le dice que la ley es como un ayo, alguien que te guía hasta Jesucristo. Y el pueblo judío tuvo que esperar el cumplimiento de esa promesa por largos años. Pero un día se manifestó en la historia de ese pueblo y Jesús nació. Nació el Salvador. A través de su muerte en la cruz, el problema número uno de la humanidad no es la falta de dinero, sino la falta de amor. Amén. Ese es el problema número uno. ¿Y por qué hay ausencia de amor en los corazones humanos? ¿Por qué se generan tantos odios
entre grupos, entre personas, e incluso entre familiares, entre iglesias. Si yo les cuento las cosas que he visto en mi andar cristiano, sería muy vergonzoso escucharlo, ¿verdad? De grupos que se enemistaron, grupos cristianos. Increíble, ¿verdad? Creyendo en un Dios de amor, cómo grupos cristianos se pueden enemistar, cómo iglesias y denominaciones, más que iglesias, se han dividido, se han fraccionado en la historia. Todo eso ha pasado por una sola razón. ¿Saben cuál es? El pecado. El no escuchar a Dios. El no nutrirse de la palabra de Dios. Se han cometido herejías graves por desconocimiento, por ignorancia, por no entender. ¿Sabía usted? Le voy a dar algunos detalles históricos de cosas que han pasado. ¿Sabía usted que en los principios, en los orígenes de la iglesia, las canciones que se cantaban y la Biblia que se leía era en latín? Y que donde fuera en Polonia, fuera en Francia, fuera en quizá los italianos lo entendían mejor, pero fuera donde fuera, completamente el culto era en latín. Imagínense ustedes si yo le empiezo a hablar en latín ahora aquí. ¿Cuántas cosas ustedes van a entender y cuántas no? Entonces había una ignorancia bíblica muy grande. Había como un secuestro por el clero de la iglesia de la Biblia. Y tuvo que surgir un hombre y hacer una gran reforma y traducir el Nuevo Testamento al alemán para que eso cambiara. ¿Sabe quién era? Martín Lutero. A partir de ahí, al pueblo de Dios se le devolvió la palabra. Ahora ellos podían leer en su propio idioma, en su lengua vernácula. Ahora podían entender el misterio de la cruz. Cómo este Jesús se convierte en el Salvador de todos los seres humanos. Ahora, muy importante que nosotros entendamos que además de que cuando nosotros entendemos esto, somos salvos y ya no somos condenados. Además de esto, que es lo primordial, lo más importante, también debemos saber que es importante la lectura de la Biblia porque precisamente nos ayuda a tomar decisiones. Por eso el corito infantil dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos todo lo que sucede cuando andamos a tientas en la oscuridad. Sabemos que nos podemos tropezar, que nos podemos herir, que nos podemos caer. Por eso es tan importante que nosotros encontremos un discernimiento, una guía para cada decisión, para cada problema. La Biblia nos ayuda. La Biblia es verdad que no nos habla de una serie de problemas, porque fue escrita, y ese es uno de los problemas que hay en la interpretación, hace muchos años. Ahora, ¿de dónde? Cuando nosotros analizamos un libro, para verlo así, tenemos que analizar varias cosas. Un libro no se escribe por así decirlo. Un libro tiene un tema central, ¿verdad? El tema central de la Biblia, ¿cuál es? Jesucristo. Su muerte y su resurrección y el reinado que viene en él. La formación de la iglesia y la proclamación de ese reinado que está, pero que todavía no está pleno en la tierra. Eso es lo primero que tiene que tener un libro. ¿Está dirigido a quién? Bueno, hay libros que se escriben para niños, hay libros que se escriben para adolescentes, hay libros que se escriben para especialistas, libros en matemáticas, en geografía, en historia. Hay libros que se escriben para estudiantes que tienen una función didáctica. Pero la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Porque aunque fue escrita por diferentes hombres en diferentes momentos de la historia de Israel y de la iglesia cristiana, el intérprete, el autor realmente es Dios. Dios es el que le reveló esas palabras, el que inspiró. Por eso Pablo le está diciendo aquí, porque en el tiempo de Timoteo habían falsas doctrinas como las hay hoy. Estaba el agnosticismo. Había una serie de doctrinas que estaban entrando y
naciente iglesia, una iglesia que no tenía el conocimiento teológico y bíblico que tenemos tú y yo. Recuerde usted que aquellos primeros cristianos no tenían la Biblia. ¿Qué es lo que tenían aquellos primeros cristianos? La ley. Tenían el Antiguo Testamento. Esa era su Biblia. Ese era el libro donde ellos entendían. ¿Cómo entender? Después de eso fueron surgiendo las iglesias y se fueron redactando todas esas cartas que hoy conocemos. Se escribían cartas universales, cartas por problemas específicos, con temas doctrinales. Se escribían cartas universales. Y luego de un periodo de tiempo se redactaron, se cogieron los mejores manuscritos. Pero ¿cómo era que se testimoniaba de la fe? ¿Cómo es que se daba a conocer la vida de Jesús si no estaba siendo escrita? A través de una cosa muy importante y poderosa, el testimonio. El testimonio de aquellos que habían estado con Jesús, de las generaciones que le sucedieron a aquellos que habían estado con Jesús. Por eso Lucas nos dice que testigos oculares, nos habla de testigos oculares, testigos que vieron cómo Jesús hizo milagros, sanó enfermos, estuvo en Galilea y murió en una cruz. Por eso la predicación del apóstol Pablo era siempre el Cristo crucificado y resucitado. Ese era el centro de su predicación, porque es el mensaje central que podemos encontrar aquí en la Biblia. Ahora, los destinatarios de este maravilloso libro son todos los seres humanos. Y es interesante porque las historias bíblicas pueden ser entendidas por los más pequeños. Por los niñitos más pequeños pueden ser entendidas. Y pueden ser entendidas por las personas más eminentes que hay en la historia humana. De hecho, ha sido así. Grandes hombres de Dios se convirtieron al leer el testimonio de las Escrituras. Ahora, tenemos un problema, lo decía. Tenemos un problema y es el pecado. El pecado entró en la humanidad, distorsionó la imagen del ser humano. Tiene que ser corregida. Dios provee una solución para eso, que es Jesús. Provee una solución para la vida de aquellos que han conocido a Jesús, que encuentran ese testimonio en las Escrituras. En aquellos tiempos, los primeros cristianos acudían para buscar argumentación al Antiguo Testamento, pero también a sus vivencias, a sus experiencias, a sus testimonios. Hablaban de Jesús, de lo que había hecho, de cómo Jesús había cambiado la vida de aquellos primeros discípulos. Eso era lo que ellos compartían en aquellas comunidades. O sea, era un testimonio oral de lo que había sucedido, de la historia de Jesús, que luego fue recopilada en documentos, fue escrita porque pasaban las generaciones y dijeron, bueno, esto se va a olvidar. Cuando muramos nosotros se van a... Ustedes pueden hablar de todo lo que hizo Elmer aquí, pero alguien debía redactar la biografía de Elmer. ¿Entienden eso que les digo? Y aunque los evangelios no son biografías propiamente hablando de Jesús, no son biografías, sino son relatos que van amalgándose y van completándose y rellenándose unos con otros, y no tienen ni siquiera un orden cronológico. Lo cierto es que nos hablan de Jesús, de la vida de Jesús, de su obra, de sus enseñanzas. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo, el Sermón del Monte. ¿Cuántas enseñanzas encontramos ahí en el Sermón del Monte? ¿Cuántas enseñanzas para tu vida has encontrado cuando estás atravesando por situaciones difíciles? Los salmos, hermanos, los salmos. Cuando nosotros leemos los salmos, es la expresión más sublime, más poderosa. Son canciones. Era lo que el pueblo de Israel cantaba después de los actos liberadores de Dios, de cómo Dios los había sostenido en la historia, de cómo Dios los había librado de Egipto, cómo Dios los había librado de Babilonia, cómo Dios los había traído de regreso. Salmos maravillosos, salmos que hablan del arrepentimiento. Hay oraciones poderosas como el Salmo 51. Vamos a leerlo en esta mañana, el Salmo 51, porque creo que debe ser
oración de todo aquel que se siente, que reconoce que es pecador, que ha pecado, que no ha hecho lo bueno delante de Dios. Si usted cree que es una persona correcta, pues entonces usted no necesita de Jesús. Pero si usted cree que necesita de alguien que lo ayude en la vida, que lo corrija en su marcha, que lo guíe, que lo perfeccione, porque en usted hay mucho talento, hay mucho don, hay muchas cosas escondidas que Dios puede sacar a la luz para usted hacerle una persona mucho mejor, una persona victoriosa, una persona con un carácter cristiano diferente, que haga la diferencia en este mundo. Mire lo que dice el Salmo 51. Quiero que todo el que tenga su Biblia en el teléfono o físicamente abra el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo voy a dejar hasta ahí. Miren qué bello. Porque los escritores bíblicos, valiéndose de los recursos literarios de la época, escribían, pero eran inspirados por Dios. No escribían por escribir. Era el Dios mismo el que les revelaba ese conocimiento, el que les daba a conocer esa verdad, pero ellos le daban una forma. Ellos lo redactaban de una manera acorde a los principios gramaticales que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? O sea que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que entender que hay un componente humano también. Amén. Hay un componente humano, pero también tenemos que reconocer que es Dios mismo. Si no, ¿cómo es posible que nosotros podamos entender a tantas personas diferentes y con un mismo mensaje de diferentes? Miren, les digo más, muchos de ellos no sabían cómo iban a ocurrir las cosas. Cuando uno lee las profecías bíblicas y ve el cumplimiento que tienen en la vida de Jesús, como todo lo que los profetas anunciaron se ha cumplido en la historia, y todavía hay promesas que tienen que ser cumplidas, como la promesa de la venida de Jesús a la tierra. El tiempo de la parucía, de los tiempos finales, de la escatología, cuando todo va a terminar, cuando el mundo va a ser renovado, cuando el reinado de Dios va a ser establecido sobre toda la tierra. Todo eso está por cumplirse. No sabemos cómo ni cuándo, pero la Biblia nos da a conocer esa verdad. Y usted puede hacer dos cosas en esta mañana: creerla o no. Usted puede creer en Jesús o no, pero hasta el momento que usted no crea en la palabra de Dios y en que Jesús vino en carne, como dice Juan, habitó entre nosotros, vimos su gloria, murió en una cruz y resucitó un tercer día, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Si usted no cree en eso, hermano, usted no va a ser salvo. Tengo que decírselo en esa mañana. Usted no va a ser salvo. Usted va a ser condenado por su propia decisión, por su rebeldía, por no haber escuchado el llamado de Dios. Hay muchas maneras en que Dios va a llamar a Jesucristo. Hay muchas maneras en que Dios va a hablarte. Va a hablarte a través de los momentos de sufrimiento, pero también va a hablarte en momentos en donde estás viviendo momentos felices, plácidos, donde toda la vida te funciona. También Dios en esos momentos te va a hablar. Cuán importante es que nosotros no perdamos el rumbo y el camino que nos ha sido dado en Jesucristo. Cuán importante fue para Timoteo
que Pablo le dijera que toda la Escritura, no solo el Nuevo Testamento, no solo una parte, no esto que dice no me conviene. No, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí están los dos componentes, el humano y el divino, conjugándose en una hermosa simbiosis para dar a conocer a quién, a Jesús como Señor y Salvador, el cual reinará entre vivos y muertos. Amén. Entonces, dedique un tiempo a escribir las cosas que usted encuentra en la Biblia. Dedique un tiempo a escudriñar. No es lo mismo pasarle por arriba un pasaje. Hay un método sencillo que se llama el método inductivo. Usted hace preguntas al texto bíblico. Hágale preguntas. ¿Y por qué Pablo dice esto? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Y por qué las mujeres tenían que vestirse así? ¿Qué era lo que pasaba en esa situación que Pablo le dice a las mujeres que no pueden hablar en público? ¿No han escuchado eso? ¿Por qué? Hágale preguntas al texto bíblico y va a encontrar respuestas. Hay otra cosa que aprendí en el seminario que decía que la Biblia misma explica la Biblia. Hay pasajes que en un momento te parecen oscuros, pero luego usted va a comprenderlo y va a encontrar, porque el conocimiento, y quizá no, nunca usted va a conocer todo el misterio de la palabra de Dios. Hay tanta tela por cortar, hay tanto que conocer, pero mientras más la conoce, más la ama. Le digo esto. Usted cuando es pequeño conoce a su madre, ¿verdad? La va conociendo poco a poco. Al principio, que es un niño, solo ve lo bueno, ¿verdad? Cuando va conociendo, conoce a su madre más y más. Conoce lo bueno, conoce sus defectos, que le grita, que no sé qué, que se equivoca como madre, que toma malas decisiones en la vida, ¿verdad? Bueno, la Biblia es infalible en el sentido de que todo lo que nos está revelando desde Génesis y Apocalipsis tiene una coherencia tal que no nos da un mínimo, no nos da lo más mínimo para dudar de ella, es lo que quiero decir en esta mañana. No tenemos la más mínima duda de que esto fue revelado e inspirado por Dios, porque nos muestra una senda ancha. Desde Génesis y Apocalipsis nos va llevando de la mano como niños por toda la Escritura hasta llegar a Jesús. Y nos sorprende de momento en la cruz. Jesús en la cruz, porque Jesús, un hombre bueno, un maestro, un líder, tiene que morir así. Ahí hay un misterio, hay un propósito eterno, que quizá alguno de ustedes en un principio, me pasó a mí, no sé a usted, no entendía. ¿Por qué, siendo tan bueno, Jesús tenía que morir como un criminal? ¿Por qué Dios sacrificó a su hijo en la cruz? Eso yo de momento me chocaba. Me encontré ante la cruz. Yo me encuentro ante el drama de la cruz. Luego, con el tiempo, con mucho tiempo de lectura, me doy cuenta de que es la única manera que Dios tiene de mostrarnos cuánto nos ama. Porque está dispuesto a dar hasta su propio vida. Cuánto nos ama Dios. De eso nos habla la Biblia. Y hasta que nosotros no profundicemos en eso y no descubramos esos tesoros que hay escondidos, nuestra vida no va a ser todo lo rica y próspera, hablando desde el punto de vista espiritual, que pudiera ser. Potencialmente está en nosotros todo eso. Y Dios lo quiere desarrollar y en gran manera. Dios quiere hacerte crecer tus dones y tus talentos. Dios quiere purificarte. Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere hacer una obra maestra con tu vida. Tú eres la obra maestra de Dios. Pero necesitas la palabra. Necesitas estudiar la palabra. Necesitamos todo. No es un día. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Como dice el propio Evangelio. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Que Dios los bendiga en esta noche y que puedan motivarse a estudiar más la palabra, a traer preguntas, a crear opiniones, a crear debates en la iglesia sobre temas específicos. Yo quiero ver eso en la iglesia.
memorizar y a prepararme cada día mejor. Recuerdo a nuestra querida hermana Roxana siempre haciendo preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué lo otro? Me hacía preguntas, ¿verdad? Una lástima que no esté, porque ella siempre me tenía una pregunta. Preguntas a veces que no sabía responder. Una pregunta que me hizo, y por qué Dios estaba persiguiendo a Moisés. Hay una historia detrás de eso, ¿verdad? Y ahí viene, después viene la explicación. ¿Qué había pasado? Si Moisés era un líder del pueblo, ¿por qué como que Dios se había enemistado con Moisés y es que él no había obedecido, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, hay muchas dudas, hay quizás cosas que no podemos explicar, que no tenemos todavía. Hay muchas cosas que las han discutido grandes teólogos y no han podido llegar a un consenso. Bueno, cuando Cristo venga, cuando estemos en su gloria, muchas de esas cosas nosotros las vamos a entender. Ahora veo por espejo oscuro, pero luego veré como fuimos conocidos. Veremos con mayor claridad una serie de misterios y cosas que nos pasaron en la vida y que entonces vamos a entender los por qué y los para qué sucedieron en nosotros. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que se motive a estudiar con diligencia, con amor, con deseo, la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor, porque qué bueno que tú nos has dejado este hermoso libro. Tantas enseñanzas, tanta sabiduría y la gran verdad de que tú, Jesús, que nos revelas hoy como Señor y Salvador para redimirnos y darnos nueva vida, Padre. Que no perdamos la oportunidad de escudriñar cada día más de tu Escritura. Que podamos hacer estudios asiduos de tu palabra, Señor. Devocionales que nos transformen, que nos llenen de vida, que nos llenen de tu Espíritu y de tu presencia, para que podamos andar en paz contigo, Señor. Bendice esta iglesia, que haya esa motivación en su corazón de estudiar cada día más tu palabra, de traer preguntas, porque cuando traemos preguntas, oh Padre, es la señal de que estamos profundizando en lo que tú nos enseñas. Así, oh Padre, bendice cada vida y que esta palabra tuya llegue a sus corazones y los pueda transformar y los pueda llenar siempre de gozo y de esperanza. En Jesús te lo ruego.